Dice la palabra, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo quiero que usted entienda algo. El evangelio se trata de perseverancia. Todo aquel que no tiene perseverancia en estos caminos fácilmente presa para el diablo, porque muchas veces se va a levantar el desánimo, muchas veces se va a levantar el momento el cual nosotros no vamos a querer congregarnos, el momento el cual nosotros no vamos a querer orar, el momento el cual nosotros no vamos a querer ir a la iglesia. Pero a pesar de todo eso, el que perseverante rompe con el desánimo. El que perseverante, aunque el desánimo diga no te congregues, él se levanta en pie de guerra y se congrega. Aunque no sienta de orar, él va a sentir de orar y buscar la presencia de Dios. Escuche bien, se ha levantado una doctrina rara, yo no sé. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Amén. Y saber interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios es su propia interpretación. El Espíritu Santo de Dios te va a dar la guianza para que pueda interpretar la palabra de una forma correcta. Por eso nosotros debemos hablar lo que dice la palabra y callar donde la palabra de Dios calla. Por eso comprendamos bien esta palabra de Dios. Hay una gente que se ha levantado y ha dicho que la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Sabe lo que van a pasar por la gran tribulación? Los cacones que no se someten, los cacones que no están en santidad, esos son los que van a pasar por la gran tribulación, como que se fueron aquí. Por eso hay gente que se ha levantado y ha dicho que ha tenido revelación. Toda revelación que no pase por el filtro de la palabra, declárenla nula, porque lo único que no se equivoca es la palabra de Dios. Usted no me puede venir con una revelación que contradiga la palabra de Dios. Todo lo que está palmado aquí tiene un cumplimiento profético. Por eso la palabra profética más segura es la Biblia. No me venga con cuentecitos de hadas, no me venga con revelaciones raras ni extrañas. Si no está aquí, no lo crea. Si no está aquí, no lo absorba. Si no está aquí, no lo crea. Comprenda bien esto. Todo lo que está en la palabra, todo lo que está aquí, todo el que venga predicándote por la palabra clara, todo lo que esté establecido aquí, créalo. Pero si no está aquí, no lo crea. Se fueron aquí. Porque hay tres opiniones con respecto a la venida de Cristo. Hay muchos que dicen que la iglesia se quedará en la gran tribulación y pasará por la gran tribulación. Y muchos afirman y dicen que la palabra rapto no está en la palabra de Dios. Y quiero decirle que la palabra rapto es una palabra popular, el cual no está establecido en la palabra del Señor. Pero la palabra rapto significa arrebatar algo con violencia. Por eso me llama la atención la metáfora de un niño que estaba jugando en medio de la calle, y mientras él estaba jugando con su pelota, alguien vio que venía un vehículo para atropellar a aquel niño, y esa persona que vio que ese niño estaba en peligro arrebató a ese niño de ese peligro y lo sacó. Eso significa la palabra rapto. Nosotros seremos sacados evidentemente del peligro, seremos arrebatados. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. La palabra de Dios habla en Génesis capítulo 5 a la altura del verso 22 de que este hombre llamado Enoc caminó con Dios 365 años, y mientras caminaba con Dios, la Biblia enseña que Dios lo arrebató al cielo sin ver muerte. En señal que la iglesia que camina con la presencia de Dios, la iglesia que se deja dirigir por el Espíritu de Dios, será arrebatada al cielo, será arrebatada. El mismo profeta Elías es señal del rapto de la iglesia. El profeta fue arrebatado en un momento determinado, pero la palabra enseña que hubieron hombres que fueron sacados eminentemente del peligro. Hubieron hombres como Lot fue sacado eminentemente del peligro, en señal
señal de que también el mismo Dios sacará eminentemente a la iglesia del peligro. Hermano, hay evangélicos que están llorando por una probita. Imagínense si la iglesia pasa por la gran tribulación. Evangélicos que por un trabajo están renunciando a la fe. Evangélicos que por unos chelitos le están diciendo no a Cristo y sea a los chelitos. Por eso comprenda bien, la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque hay gente que usted lo ve que dice yo amo a Dios, pero en el momento de la verdad no aman a Dios nada. Se fueron aquí en esta hora. ¿Cuánto bendicen el nombre de Dios? Por eso predicarle una cosa y vivir otra cosa. Por eso el diablo no le tiene miedo a alguien que predique la palabra o que predique la santidad. ¿Cuántos camaleones que andan por ahí predicando santidad y son unos malcriados, son unos reverdes, son unos mundanos viejos? ¿Cuánto adora la gloria de Jehová? Suena fea la palabra, excúsenme, pero en esta hora siento la violencia del león. En esta hora, escuche bien, el diablo le tiene miedo a alguien que viva lo que predica. Por eso lo que tú predicas, eso mismo te va a perseguir. Alguien adore la gloria de Dios. En esta hora, lo que tú predicas, eso mismo te va a perseguir. Por eso hay gente que cantan cosas que ellos no saben lo que están cantando. Usted ve gente en medio de un canto desafiando al diablo, pero ellos no tienen con qué contrarrestar al diablo. Deje de estar desafiando al diablo si usted no sabe. Si usted sabe que no está bien delante de la presencia de Dios. Ni Cristo desafió al diablo. Siendo Cristo, Él no lo desafió. El más, uno de los arcángeles más poderosos que están en los cielos, llamado el arcángel Miguel, cuando contendía con el cuerpo de Moisés, la palabra de Dios enseña que el mismo arcángel le dijo a Satanás, le dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Y era un arcángel. Alguien adore la gloria de Jehová. Alguien adore la gloria de Jehová. Y usted ve gente desafiando al diablo. Usted ve gente desafiando los demonios. Por eso hay muchos evangélicos que están cayendo. Usted no puede llamar al diablo si usted no tiene con qué contrarrestarlo. Aleluya. Por eso la palabra de Dios habla en Santiago capítulo 4, a la altura del verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Oye lo que dice. Santiago no dice repréndanlo. Santiago dice someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Hay que reprenderlo. El que está bien con Dios, el diablo sabe, porque los demonios saben quién está bien con Dios y quién está mal con Dios. Cuánto adora la gloria de Jehová. Ellos saben cuál es que están las cosas. Ellos saben cuáles son los que están metidos, los que están en santidad. Alguien adora la gloria de Jehová en esta hora. Levanta la mano y adora a Dios. Ellos saben en verdad. Por eso comprenda bien. Hay que estar preparado. Hay que estar en santidad. No una santidad por apariencia que todo el mundo vea y diga, ay, tú estás en santidad. Pero Dios sabe quién es que está en las cosas aquí. ¿Y quién es que está en santidad aquí? ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Hay gente, hermano, que piensa que van a engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo va de cosechar. ¿Cuánto bendicen a Dios? Estoy terminando casi, amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? Me escucho al pueblo adorando a Dios hoy aquí. Aleluya. Gloria sea el Señor. Por eso, hermano, todo lo que está pasando, eso es señal de que Cristo viene. Hermano, esa es señal de que Jesús está a punto de venir a la tierra. Mira todo lo que está aconteciendo, hermano. Hay gente que está turbada con eso de la vacuna. Y a mí no me gustaría hablar mucho de ese asunto, porque a ellos no les interesa ese asunto. Hay muchos que dicen, es el sello. Hay otros que dicen, ya entró el sello del anticristo. Pero ¿qué dice la palabra de eso, hermano? ¿Qué dice la Biblia con respecto a ese asunto?
Gloria sea el nombre del Señor. Así que yo no voy a entrar en ese asunto. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Gloria sea el nombre del Señor. Yo lo que sé es que hay muchos evangélicos que se la han puesto. Y yo no sé si están sellados o no están sellados. ¿Cuánto adoran la gloria de Jehová? ¿Cuánto adoran la gloria de Jehová? ¡Gloria a Dios! No, hermano, eso del COVID y eso no es nada. Eso es un principio de dolor. Hay algo más fuerte que va a llegar a la tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros la iglesia vamos a estar preparados para irnos con nuestro Señor, con nuestro amado. Amén. Mira, hermano, la palabra de Dios dice aquí en el verso 37, dice: mas como en el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano, yo creo que todo el que está aquí se sabe la historia, qué pasó ahí en el tiempo de Noé, Génesis capítulo 6. Pero se predica mucho a los amigos con respecto a la historia de Noé. Pero la historia de Noé nos da también una enseñanza a nosotros como evangélicos. Que a pesar de que esa generación estaba corrompida y en pecado, Noé siguió caminando con Dios. Y siguió firme delante de la presencia de Dios. Voy a parafrasear. Cuando Noé salía de su hogar, todo lo que veía en su alrededor era corrupción. Veía mujeres con mujeres, hombres con hombres, una corrupción fuerte. Y aún así Noé no se desenfocó de Dios. Se mantuvo firme delante de la presencia de Dios. Entonces, Noé sí estaba en el espíritu. El hombre amaba a Dios. El hombre estaba envuelto en la presencia de Dios. Hermano, la corrupción y el pecado no afectó a Noé. Imagínate, nada más era Noé y su familia que estaban bien delante de la presencia de Dios. Y aún así Noé seguía orando, seguía clamando, seguía creyéndole a Dios. Cuando se habla de fe hay que hablar de Noé. Se habla de Abraham, pero hay que hablar de Noé, porque en el tiempo de Noé no llovía. Hay que sacarle un plato aparte a Noé, porque no llovía en ese tiempo, sino que salía un rocío debajo de la tierra. Y aún así Noé le creyó a Dios. Noé nos da tanta enseñanza, y una de las enseñanzas que Noé nos da es que Noé nunca perdió la comunión con el Padre. Se mantuvo en comunión, porque a su arca hay que tener esa comunión genuina con el Padre, porque el Padre era que le decía a Noé todo lo que él tenía que hacer y cómo era que tenía que hacer el arca. Se fueron, están aquí. El hombre tenía una comunión tan fuerte, tan genuina. El hombre se mantuvo firme, una relación pura con la presencia de Dios, y le creyó a Dios. Por eso el nombre de Noé significa pregonero de justicias. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor en esta hora? Hay que tener en estos tiempos, hermano, una comunión genuina con el Espíritu Santo de Dios. Hay que tener esa comunión pura y genuina con el Espíritu Santo de Dios. Da pena, hermano, a esta generación no le gusta orar. No le gusta orar a esta generación. Esto está terrible. Usted hace un culto de oración. Vamos a hacer un culto de oración. Vamos a orar todo el mundo de rodillas, 3 horas de rodillas. ¿Tú crees que viene? Queda todo el mundo en su casa porque no le gusta orar. 2 gente, así mismo. 2 gente, hermano, y usted hace otro culto y la misma 2 gente vienen a la escuela bíblica, porque yo no sé, yo no entiendo. Lo que menos nos gusta estudiar la palabra de Dios somos los evangélicos pentecostales. Esa gente de falsa doctrina estudian, investigan y se meten en sus asuntos. Pero nosotros a veces no nos gusta estudiar la palabra, escudriñar la palabra de Dios. Hay un descuido espiritual. Los lugares de oración están cayendo de una manera fuerte. Hay pocos ministros de oración, de búsqueda, de
de meterse con la presencia de Dios. Un ministerio que se mantiene firme y una iglesia que se mantiene firme es una iglesia que ora, que busca la presencia de Dios. Y hay que buscar, hay que orar para que lo sobrenatural de Dios se mueva y se envuelva lo sobrenatural. Eso da pena, hermano. Yo en todos estos días he estado predicando la palabra y es una mortandad, una sequedad que hay en las iglesias. Hay una pereza del mismo diablo. No hay eso genuino que se manifestaba en los tiempos de atrás. En el 2006, 2007, 2008, 2009 había algo genuino de parte de Dios. Había una revelación genuina de parte de Dios. La gente, hermano, está ciego espiritualmente. Antes, hermano, cuando alguien iba a ministrar la palabra de Dios y estaba mal, estaba en pecado, el primero que lo sabía era el diácono que estaba en la puerta, porque Dios se lo revelaba. Los niños en el tiempo de atrás, el Espíritu de Dios los tomaba y danzaba y hablaba lengua y señalaba al que estaba en pecado. Tú estás en pecado, no puedes. Y ahora, hermano, se ve eso. Hay una mortandad terrible, fuerte. El primero que está durmiendo en la iglesia, el diácono roncando en la puerta. Con cuánto bendicen el nombre de Dios. Es más, hermano, que aún las ancianas ahora hay que saber discernir el espíritu si son ancianas, porque las mismas ancianas quieren ser menor y se tiran unos tintes raros, unos tintes negros, rojos, amarillos, azul. ¿Qué batalla el diablo es? Cuánto bendicen el nombre del Señor. Y tú lo ves más ajustado. Ahora se ponen una minifarda. Ahora las ancianas, hermano, así que están en las iglesias. Hay que tener mucho cuidado. Hay que estar en santidad delante de la presencia del Dios vivo. Cuánto bendicen el nombre de Dios. Hay que estar puro, hay que estar firme, porque pronto la iglesia se va. Póngase de pie que ya terminé. Aleluya.